Bienvenidos a nuestra transmisión del jueves de la verdad del Evangelio. Esta semana he comenzado una enseñanza sobre la sanidad titulada Dios quiere que estés sano. Tengo un libro con este título, una guía de estudio con este título, CDs, DVDs, y hemos resumido esta enseñanza en un pequeño folleto repleto de pasajes bíblicos. Y hemos visto a personas sanar gracias a este pequeño folleto. Este es nuestro regalo para ti. Y luego tenemos un USB en el que tengo 12 de mis enseñanzas. No sé cuántas son, pero normalmente son 6 horas por enseñanza, unas 12. Esto sería unas 72 horas de enseñanza aquí. Tenemos una universidad de sanidad, tenemos tanto material sobre esto que creo que te será imposible seguir enfermo si lo recibes. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y te digo que te estamos enviando esta palabra, y si la recibes, creo que puedes ser sanado de cualquier cosa que estés enfrentando. Es una afirmación muy grande, y ya sabes, hay mucha gente religiosa que me criticaría por eso y diría, estás dando falsas esperanzas a la gente. Este es mi punto en el programa de ayer y en el de hoy, es que tienes que partir de la base de que la voluntad de Dios es que estés sano. Y hay mucha gente que, de nuevo, se enfada conmigo y dice, vas a hacer que la gente crea en la sanidad y luego se decepcionará y no la verán y sus seres queridos morirán y eso los va a devastar. Bueno, tengo respuestas para ese tipo de críticas, pero la verdad es lo que libera a las personas y la verdad es que Dios quiere que estés sano. Y aquí hay una de las razones por las que estoy absolutamente convencido de que la voluntad de Dios es que estés sano, debido a lo que Jesús dijo. Permítanme darles 2 ejemplos. Ojalá tuviera tiempo para leer todo esto, pero solo doy 2 versículos de un discurso que él dio en el capítulo 5 de Juan. En el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús dijo, todo lo que hace el Padre, yo lo hago. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Algunas personas han interpretado esto como que Jesús, de alguna manera u otra, se atribuye menos que la divinidad, diciendo que no puede hacer nada por sí mismo. En realidad es justo lo contrario. Lo que está diciendo es describir su completa unidad con Dios Padre, de tal manera que no podría actuar independientemente de Él. Eran uno, lo que llamamos la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron en 3 maneras distintas y aunque no lo entendamos del todo, eran uno. Y Jesús expresaba su unidad con Dios, que era tan uno con su Padre que no podía actuar independientemente de Él. La razón por la que menciono esto es para decir que Jesús dijo en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No se refiere solo al cuerpo físico, sino que si has visto la forma en la que Él actúa, las cosas que Él dijo, la forma en que actuó con amor y demás, estás viendo al Padre. También dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y fíjate en esto en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero quisiera señalar que Jesús dice, es la imagen misma de la persona del Padre. Esa palabra misma significa que Él es una representación perfecta, una representación exacta, no vaga, sin omitir nada, sino que todo lo que el Padre es se expresó a través de Jesús. Y luego Jesús, si lo juntas con lo que Él dice,
No puedo hacer nada por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago, dependo totalmente de Él. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si juntas todo eso, dice que Jesús nos mostró al Padre y quién era Él, y que Él hizo todo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Alguna vez Jesús enfermó a alguien? Nunca. No hay un solo ejemplo de Jesús enfermando a alguien. Y sin embargo, hoy en día hay denominaciones enteras que dicen que es la voluntad de Dios que estés enfermo. Dios hizo esto para humillarte, para quebrantarte, para llevarte al límite de ti mismo. Permítanme añadir aquí una pequeña frase, entre paréntesis, no olviden a dónde quiero llegar. Pero es cierto que cuando enfermamos y las cosas se salen de control y ya no tenemos el control de la situación, hay mucha gente que recurre al Señor a través de la tragedia. Pero no culpen a Dios por la tragedia. ¿Sabes? Si voy y me golpeo la cabeza contra la pared y lo dejo y digo, hombre, se siente mejor no golpearme la cabeza contra la pared, nunca volveré a hacerlo. Bueno, podría aprender algo de eso, pero no culpes a Dios por hacerme golpearme la cabeza contra la pared. No culpes a Dios por la enfermedad. Dios no puso la enfermedad en las personas, pero aún así podría utilizarla. ¿Sabes? Hubo una ocasión en la que mi hijo Joshua, mi hijo mayor, tenía 1 año y yo vivía en Seagoville, Texas, y era pastor de una iglesia allí y hacía mucho calor en Texas ese verano. Tenía un trabajo en el que ganaba un poco de dinero y estaba cargando madera en un camión grande y viejo. Y a mi hijo le encantan esos enormes camiones semirremolques viejos. Estaba muy emocionado, quería subirse al camión y jugar, pero hacía mucho calor y yo le dije que no podía subirse al camión y jugar. Pero de todos modos estaba corriendo por ahí, tenía calor, estaba sudando y llegó la hora de la siesta y yo tenía que seguir trabajando. Así es que se acostó en el suelo. Era tierra, estaba en un almacén de madera y solo había tierra. Y él se acostó, estaba sudando, se había llenado de tierra, sabía que a Jamie no le iba a gustar eso, así es que de todos modos le dejé subir a la cabina del camión, bajé las ventanillas y lo dejé entrar, pero cuando subió se emocionó porque ahora estaba dentro del camión y estaba emocionado, así es que se asomaba por la ventana, miraba por el espejo lateral y me saludaba con la mano mientras yo cargaba la madera y le dije un par de veces, Joshua, acuéstate y duérmete, no puedes asomarte por la ventana. Pero él seguía haciéndolo y al final incluso le di una palmada y le dije, tienes que acostarte y dormirte. Pero él no hacía caso, se asomaba por la ventana y se cayó de la cabina del camión y la altura de la cabina del camión rebasaba mi cabeza. Se cayó, se golpeó el ojo con el estribo y se hizo un ojo morado. Cayó de cabeza, así que yo corrí hacia ahí, lo agarré y oré por él. Cuando dejó de llorar le dije, Joshua, esto es lo que te estaba diciendo, no puedes asomarte por la ventana, te harás daño. Acuéstate y duérmete. Y él aprendió la lección, se acostó, se durmió y no volvió a hacerlo. Así es que utilicé esa mala experiencia para enseñarle algo y él aprendió. Pero si él hubiera sido como muchos cristianos que hay hoy en día, habría salido y se lo habría contado a todos sus amiguitos. Mi papá es tan maravilloso que me empujó fuera de la cabina de la camioneta y se me hizo un ojo morado, casi se me rompe el cuello y me hizo todas estas cosas para enseñarme a obedecerle. No, yo no hice nada de eso. Yo hice todo lo posible para evitar que se lastimara. Pero cuando finalmente vino a mí en busca de consuelo, aproveché esa situación para enseñarle algo. Dios puede utilizar la enfermedad. Dios puede usar la tragedia para enseñarte algo. Pero eso no significa que Dios la haya causado. Dios es un Dios bueno. Y en el capítulo 1 de Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es español antiguo para decir que no hay excepciones a esto. Dios es el Dios de los buenos dones. En capítulo 10 de Juan, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si viene del diablo es malo, si viene de Dios es bueno. Así que se podría decir que si es malo es del diablo y si es bueno es de Dios. Y sin embargo, hay personas religiosas hoy en día que enseñan que Dios te ha enviado tal o cual enfermedad para enseñarte algo.
Eso no se ve en el ministerio de Jesús. Jesús es la imagen expresa del Padre. Jesús solo hizo lo que vio hacer a su Padre. Dependía tanto de Él que no podía actuar independientemente de Dios. Si la voluntad de Dios era enfermar a las personas y hacerlas enfermar, si esa era la forma de actuar de Dios, entonces Jesús no representaba a Dios por completo. Y puedo garantizarles que eso no es cierto. Jesús era la imagen expresa del Padre. Si has visto a Jesús, has visto al Padre. Y Jesús nunca enfermó a nadie. Jesús nunca le dijo a nadie, no has sufrido lo suficiente, necesitas sufrir más y ya después te sano. Jesús nunca impuso las manos sobre nadie para enfermarlo. Pueden encontrar ejemplos como en el capítulo 6 del libro de Marcos, donde Jesús fue a su ciudad natal y dice en el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No dice que no quisiera hacer alguna obra poderosa, dice que no pudo hacerla. Estaba limitado por la incredulidad de ellos. Y si juntamos esto con Mateo capítulo 13, versículo 58, que es exactamente el mismo caso, solo que expresado de forma un poco diferente, ahí dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así es que Jesús, hay ocasiones en las que no sanó a todas las personas, pero no fue porque esa fuera la voluntad de Dios, sino porque la gente no lo aceptaba y la gente no lo honraba. Y hoy en día ocurre lo mismo. Hay multitudes de personas viendo este programa en este momento que no se encuentran bien y están pensando, si es la voluntad de Dios sanarme, ¿por qué no estoy sanado? Bueno, ¿es la voluntad de Dios salvar a todo el mundo? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero decir, no sé cómo se puede decir más claro, Él no quiere que nadie perezca. Eso significa que es su voluntad que todos sean salvos, y sin embargo, no todos son salvos. ¿Es porque la voluntad de Dios no se cumple? Bueno, no se cumple automáticamente. Hay que creer para recibir. Si lo dudas, te quedas sin ello. En Efesios capítulo 2, versículo 8, se dice que eres salvo por gracia mediante la fe, y no por ti mismo. No eres salvo por la gracia solita, eso es lo que hace Dios. La gracia es lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús. Pero la fe es nuestra respuesta, la fe es nuestra respuesta positiva a la gracia de Dios. Por lo tanto, no se salva solo por gracia, porque si así fuera, Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si solo la gracia salvara, entonces todos los hombres serían salvos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hay que creer para recibir. Romanos capítulo 5 versículo 2 dice que por la fe tenemos entrada a esa gracia en la que estamos firmes. Tú accedes, obtienes la admisión a la gracia a través de la fe. La gracia de Dios está allí. Dios por gracia ha sanado a todas las personas. Todas las personas que están viendo este programa en este momento han tenido a Jesús muriendo por su enfermedad. Es algo que ya está pagado. Tu sanidad ya ha sido comprada, pero obtienes acceso a ella a través de la fe. Y te digo que lo que mata la fe es lo que dice la religión, que Dios quiere que estés enfermo. Y te garantizo que si alguna vez te tragas esa mentira, tu propia conciencia te condenará y te mostrará que no has hecho todo bien y te sentirás culpable y dirás, no es que dude que Dios pueda hacerlo, solo dudo de que lo haga, porque tu propio corazón te condena. No eres perfecto. Pero la buena noticia es que no obtienes lo que te mereces, obtienes lo que crees. Si pudieras entenderlo, Jesús murió por los impíos y te proporcionó sanidad. Ya es tuya, ya está hecho, pero tienes que creer. Y si piensas que, bueno, quizás Dios quiere que esté enfermo, quizás no haya aprendido la lección, quizás este sea el castigo de Dios, eso solo mata la fe. Tienes que empezar por este punto. Que Jesús es la imagen expresa de Dios Padre, solo hace lo que vio hacer a su Padre, hizo todo lo que vio ver a su Padre. Pon eso junto con Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús en Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo.
A todos. Él era bueno, andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si dudas esto, que Dios no te hará bien, y si piensas que esto es solo tu castigo, que de alguna manera u otra estás siendo perfeccionado a través de tus sufrimientos y que por lo tanto Dios quiere que sufras, si piensas que Dios ya no sana, si crees en este dispensacionalismo en el que te dicen que Dios murió con el último apóstol, por supuesto, el problema con eso es que todavía hay apóstoles hoy en día. Pero hay denominaciones enteras que dudan de que hoy en día haya apóstoles y dicen que las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios ya no funcionan. Nada de esto es cierto. Y si crees en algo de esto, entonces te impedirá creer que recibes lo que pides cuando tú oras. Marcos 11:24 dice, «Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Tienes que creer en ese momento y para hacerlo, tienes que saber que Dios quiere que estés sano. ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, una de las cosas que me ayudó fue examinar la vida de Jesús y cómo Jesús representaba a Dios perfectamente y nos mostraba exactamente quién era Dios y cómo actuaba. Y veo que Jesús nunca dejó de sanar a una sola persona, y sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo, no oprimidos por Dios. Cuando vi eso, me dije a mí mismo que solo tenía que aceptar la representación que Jesús nos dio. ¿Sabes? Me enseñaron que Dios te da la enfermedad. Hombre, si tuviera tiempo, te podría contar algunas historias. Me profetizaron que iba a ser un vegetal humano durante 8 años. Y no voy a perder el tiempo contándotelo todo, pero fue sobrenatural. Una mujer se me acercó a 300 millas de donde vivía y me habló y me profetizó y me dijo cosas que nadie podía saber. Y en fin, eso me llevó básicamente a recibir esa profecía de que iba a ser un vegetal humano durante 8 años. Y yo era tan ignorante de la palabra de Dios que estuve a punto de aceptarla. Pero finalmente vi que eso era solo obra del diablo y lo reprimí. Y me sucedieron cosas sobrenaturales y me hicieron dudar y creer que era la voluntad de Dios que yo sanara. Pero cuando comprendí la verdad, eso me liberó de las cadenas, de esos grilletes. Empecé a creer en Dios y, hombre, fui sanado y he visto suceder cosas milagrosas. He visto a gente resucitar de entre los muertos, a ciegos abrir los ojos, a sordos oír, y esto no es solo para mí. No es solo para la gente que está en el ministerio a tiempo completo, para supersantos, es para gente común y corriente, para cristianos. Se supone que cada uno de nosotros debe de caminar en una salud divina sobrenatural. Esto es lo que Jesús nos mostró. Él nos mostró la voluntad del Padre y nunca hizo enfermar a nadie. Él iba por todas partes sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, y Dios quiere que tú estés sano hoy. Bueno, en este momento sé en mi corazón que Dios está hablando a personas de todo el mundo y esta es la primera vez que lo escuchan presentado de esta manera, con tanta confianza en la autoridad, pero digo estas cosas basándome en la autoridad de la palabra. Tengo muchas más escrituras de las que voy a estar compartiendo con ustedes, pero Dios le ha hablado a alguno de ustedes hoy y solo tienen que aceptar esto, que Dios quiere que estés sano. Ahora bien, puede que no sea todo lo que saben o necesitan saber para que esa sanidad se manifieste, pero este es un primer paso. Tienen que dejar de dudar de que Dios quiere que estén sanos. Tienen que dejar de aceptar la enfermedad como algo que Dios les envió, ya sea como castigo o como supuesta bendición. Tienen que superar eso. ¿Saben? Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 68, dice todas las bendiciones y las maldiciones de la ley. Los versículos del 1 al 14 son todas las bendiciones que te sobrevendrán y algunas de esas bendiciones son que no tendrás enfermedades, que serás sanado y curado de todas las enfermedades y dolencias. En los versículos del 15 al 68 se enumeran las maldiciones y algunas de ellas son todas las enfermedades, todas las dolencias que no están escritas en el libro o se podría decir que aún no tienen nombre. Si aparece un nuevo virus, cualquier cosa que se te presente, esas son maldiciones. Así que Deuteronomio 28 es como si tuvieras una pizarra y en un lado escribieras bendiciones y en el otro maldiciones. Los versículos del 1 al 14 son bendiciones. Se le llama bendición a ser sanado.
En los versículos del 15 al 68 están las maldiciones y es una maldición estar enfermo, tener virus, hongos, infecciones y todo ese tipo de cosas. La Biblia dice que la enfermedad es una maldición. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús nos redimió en Deuteronomio 28 del 15 al 68 para que la bendición de Deuteronomio 28 del 1 al 14 pudiera venir sobre nosotros por fe. Se ha comprado la sanidad para ti, pero tienes que creerlo. Tienes que rechazar esas mentiras que te hacen aceptar la enfermedad como si fuera de alguna manera un regalo de Dios o un castigo de Dios y tienes que empezar a resistirte a ella. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir significa luchar activamente contra algo y no puedes resistir activamente al diablo o resistir activamente la enfermedad si piensas que Dios de alguna manera tiene algo que ver con ello. Si piensas que Dios está haciendo algo para castigarte o para bendecirte, entonces terminarás sometiéndote a eso. No puedes someterte a Dios y resistir al diablo si te quedas ahí sentado aceptando esa enfermedad. Tienes que someterte a la sanidad y resistir la enfermedad. Y te digo que tengo mucho más que compartir contigo sobre esto. Recuerda que nuestro centro telefónico está abierto las 24 horas del día y los 7 días de la semana y que la dirección y el número de teléfono aparecen en pantalla. Tenemos personas que desean orar contigo. Algunos de ustedes han escuchado la voz del Señor. La fe ha llegado al escuchar la palabra de Dios y están listos para creer. Y necesitan llamar y no solo pedir el producto que estamos ofreciendo, sino que también necesitan recibir oración. Y veremos milagros. Veremos a muchas personas sanar. Hoy es su día para recibir su sanidad. Así es que por favor llamen al número que ven en su pantalla y cuando llamen recuerden que tenemos muchos productos. Tenemos este pequeño folleto gratuito titulado Dios quiere que estés sano y esto es solo un resumen de algunas de mis enseñanzas. Y luego tengo este libro titulado Dios quiere que estés sano, tengo una guía de estudio sobre todo eso. Y tenemos un CD y un DVD, tenemos este pequeño USB que contiene, creo que son 12 de mis diferentes enseñanzas, que son alrededor de 60 o 70 horas de enseñanza. Tenemos estos viajes de sanidad que son testimonios en video de personas que han sido sanadas milagrosamente. Y luego tenemos esta universidad de sanidad que tiene más de 60 horas de enseñanza. No solo mía, sino también de muchos de nuestros instructores de nuestro Charis Bible College. E incluye todos los viajes de sanidad que están aquí. Tenemos muchas cosas para intentar ayudarte a sanar, así es que por favor llama. Por favor responde hoy y únete a mí mañana para otra verdad del Evangelio.